El empresariado manifestó su decepción tras la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, señalando que faltaron definiciones en materia de reactivación económica y empleo. Vamos a hablar de otros temas. Estamos en contacto desde París con la presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio, Susana Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos, Susana. ¿Qué tal? Susana, ¿nos escucha? Ahora los escucho, sí, antes no los Ahí. escuchaba. Perfecto, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos en Noticias 24. Encantada, muy buenas noches. Y antes de ir a lo que fue la mirada de la CPC sobre la cuenta pública, usted está en París, Susana, en esta reunión ministerial de la OECD, que lo vamos a ir uniendo también. Hay varios puntos que son bien relevantes de analizar. ¿Cuál es la relevancia de esta reunión para explicarlo primero que todo y hasta ahora qué se saca en limpio del trabajo que se ha realizado desde organismos como por ejemplo la CPC? Bueno, es muy importante nuestra relación con estos organismos multilaterales, porque la verdad es que hay muchas cosas que se van definiendo dentro del diálogo de los países pertenecientes a la OCDE, y hay una instancia que es el BIAC, que es una instancia que representa al mundo empresarial privado y que tiene derecho a voz, digamos. Ujú. Nosotros como CPC somos socios de eso, y por lo tanto nuestra presencia, nuestra vinculación, nuestra capacidad de participar en la gran mayoría de los comités que se conforman al alero de las conversaciones dentro de la OECD son fundamentales para relevar no solo la mirada del mundo privado y empresarial, sino que también desde un país que es un país que está todavía en vías de desarrollo, no está en los niveles que está el promedio de la OECD, y por lo tanto también es importante que las decisiones, las recomendaciones eh, puedan tener en cuenta esas diferencias entre países. Así que básicamente estamos en eso, hemos participado en un seminario y mañana se inicia una reunión ministerial, van a estar también autoridades chilenas acá, Ujú. y la idea nuestra es poder participar de esas conversaciones. Susana, ¿cómo se está viendo Chile en términos de competitividad, de inversiones? ¿Qué se está hablando de Chile? ¿Se habla de Chile? También es una pregunta corriente, digamos. Por supuesto que sí, yo creo que Latinoamérica ha estado en la mirada del mundo, particularmente de la realidad europea, donde la transición energética es un tema y Ujú. donde Chile tiene un gran potencial y mucho que aportar, como principales productores de cobre para la electrificación, segundos productores de litio. Tenemos tierras raras, aunque no se han podido todavía explotar. Tenemos un montón de virtudes desde el punto de vista de generación de energía limpia y por lo tanto proyecciones para el hidrógeno. Entonces, digamos, Latinoamérica está en el radar, Chile también, pero por supuesto, bueno, las mismas, digamos, dificultades que enfrenta el inversionista chileno y que tanto se debate en nuestro Ujú. país, está también presente en las discusiones globales, es decir, la tramitología, la competitividad tributaria, la necesaria modernización del Estado, eh, que son servicios que están permanentemente, no solo a la hora de sacar los permisos, sino que permanentemente en relación con ellos, son temas que se conversan obviamente a nivel internacional, así como también la necesidad de generar las capacidades eh, para justamente tener una calificación, competencias laborales acordes con las necesidades de los nuevos tiempos. Ujú. En esos puntos, y para que Chile esté en el radar, ¿es lo que piensan desde la CPC? Faltó, y ahora llego al plano de lo de ayer, digamos, en la cuenta pública del presidente Boric y también tomando lo que es la mirada internacional de Chile. Lo ha dicho muchas veces el presidente Boric, también el ministro Marcel, de que hay atractivo en Chile pese a los agoreros o aquellos quienes piensan que todo está mal, digamos. En esa mirada faltó decisiones concretas o medidas concretas, ustedes han dicho desde la Confederación. Bueno, sí, efectivamente, a ver, un país que durante muchos años creció sobre tasas del 5% y que nos ponía a puertas de ser un país desarrollado, lleva una década estancada, lleva varios años, ahora ya 2 años, con caídas de la inversión, y por supuesto que eso genera cierta frustración, no solo en quienes esperamos ver mayores expectativas de desarrollo y progreso para el país, sino que también para el mundo empresarial que quiere invertir, pero los capitales compitan en el mundo por sus destinos, y Chile tiene una potencialidad enorme, eso no cabe duda, y nosotros nos preocupamos de visibilizarlas en estas giras internacionales. Ujú. Yo antes estuve una semana en España, estuvimos en Madrid, en Bilbao, promoviendo, cierto, todas las virtudes que tiene Chile, pero es indudable que tenemos desafíos muy grandes.
Y esos desafíos son los que quizá uno hubiese esperado en la cuenta pública que fueran abordados, porque no podemos ser complacientes cuando tenemos una economía que ha crecido poco, como decía, en una década, que la inversión cae, que las proyecciones hacia adelante, si no hacemos algo distinto, siguen estando en tasas de crecimiento menores de 2%, lo cual es completamente insuficiente. Eh, si nosotros creciéramos al 4%, que no es una cosa tan desafiante para un país que durante 30 años crecía al 5%, la verdad es que podríamos en 10 años ser Portugal, en 15 años podríamos ser España. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que proponer y ser más audaces en las propuestas de política pública, y eso es de alguna manera lo que no vimos. No vimos propuestas, digamos, de promoción de la inversión, de promoción del crecimiento, propuestas más audaces en materias de permisos. Se mencionó algo de los permisos sectoriales, Sí. nada de los permisos ambientales, e incluso más, se vuelve a poner sobre la mesa temas que son más bien aumentan la incertidumbre, aunque no tengan mucha viabilidad política, como es el tema, por ejemplo, de la negociación ramal, o negociación multisectorial, que la verdad es que nos va a entrampar, ¿cierto?, en una discusión legislativa que no es precisamente la que genera condiciones habilitantes para esa mayor inversión y desarrollo. Ahora, pero si vamos por puntos, por ejemplo, el tema de la llamada permisología o la tramitación medioambiental, la tramitación de permisos, que se demora mucho tiempo un proyecto y genera incertidumbre también en la duplicidad muchas veces que se da en los distintos procesos que se viven. Hay un proyecto en el Congreso. O sea, uno podría decir que el gobierno efectivamente ha presentado un cambio para poder ir en la base del diagnóstico que es bastante transversal. ¿Eso no se reconoce, digamos? No, efectivamente nosotros hemos sido bien apoyadores de ese proyecto que aborda un espectro de los permisos, que son los permisos sectoriales. Sectoriales. ¿Ah? Y nosotros hemos sido bien promovedores de ese proyecto porque creemos que va en la dirección correcta. Probablemente falta mucho para que realmente destrabe proyectos, pero por lo menos hace un esfuerzo, ¿cierto?, por sistematizarlos, por tener una ventanilla única, etcétera. Sin embargo, tenemos toda la parte de permisos ambientales, donde la verdad es que el avance ha sido menor y donde no hay esa disposición o esa intencionalidad de agilizar y digamos, hacer menos Sí. engorroso los procesos de permiso. Tampoco se está abordando con la fuerza necesaria aquellos servicios donde se producen los mayores cuellos de botella, y particularmente mencionar, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene paralizada una cantidad importante de obras, ni hablar de lo que son las direcciones de obras municipales, ahí tampoco vemos mayores avances, y lo mismo con las concesiones marítimas que también entraban en los proyectos. Entonces, sí, hay un proyecto, está avanzando, nos gusta que esté avanzando, lo hemos apoyado, pero creo que hay mucho más por hacer y por lo tanto se echa de menos que se hubiese presentado algo en esa línea. Ahora, ustedes ayer como CPC, como Confederación, hablaban de un gran acuerdo por el crecimiento. ¿Es factible llegar a un gran acuerdo por el crecimiento cuando las miradas sobre cómo debe crecer Chile son en el diagnóstico quizás bastante similares, pero en la forma pueden distar una de otra? ¿La forma de crecer? Bien, no sé si me estás escuchando porque te perdí por un minuto. ¿Sí? Eh, Me parece que estabas mencionando el tema del gran acuerdo por Sí, el pero crecimiento principalmente, Susana, si es y factible un gran acuerdo para el crecimiento cuando el diagnóstico de que el crecimiento tiene un efecto positivo, yo creo que pueden haber muy pocos que digan lo contrario, pero la forma de llegar a ese crecimiento ahí dista de la mirada de una u otro sector. bueno, sí, pero mira, veamos la mitad del vaso medio Ujú. lleno. Yo creo que hoy día hay un consenso en cuanto a la necesidad de crecer, algo que hace 2, 3 años atrás eh, había franca divergencia, había gente que hablaba que había que decrecer para Sí, de progresar. crecimiento. Yo creo que hoy día el que esté el tema del crecimiento en todos los programas de gobierno, el tema es la seguridad, creo que es una buena noticia. Ahora, ¿cuáles son las mejores medidas para lograrlo? ¿Cómo generar esas condiciones habilitantes? Por supuesto, ahí hay una discusión más de fondo. Yo también creo que ha habido un cierto consenso en que la estructura tributaria hoy día es particularmente pesada para lo que es el desarrollo de los negocios a través de una tasa corporativa que es la tasa que pagan las empresas de impuestos, que es bastante alta, mucho más alta que el promedio de la OCDE.
Yo creo que hay una valoración por lo que se necesita en materia de competencias laborales, formación y reconversión de los colaboradores, los trabajadores, pero por supuesto hay discrepancia cuando hay una visión distinta respecto a lo que es el crecimiento sostenible, Ujú. que básicamente es la forma de crecer con respecto al medio ambiente, con un impacto positivo en la comunidad y no como una mirada de silos donde el medio ambiente ve solo su sector, su objetivo y el crecimiento económico es como que fuera por otra vía. O Otra vía. sea, yo creo que hoy día la realidad es que los países que crecen, que progresan, son los que más protegen su medio ambiente, los que más protegen también su impacto en las comunidades y por lo tanto falta esa mirada mucho más integral que nos permita ese anhelado desarrollo sostenible. En materias laborales, por supuesto que hay discrepancia, o sea, habemos algunos que vemos un mercado laboral donde no cede la informalidad, donde tenemos tasa de desempleo por sobre el 8%, donde ha habido progresivos encarecimientos de la contratación de la mano de obra formal, a través de salarios mínimos, de horas de jornadas laborales, etcétera. Y entonces, bueno, seguir haciendo más gravosa la contratación en un mundo que requiere más flexibilidad, más adaptación a las nuevas transformaciones, la verdad es que, claro, ahí tenemos miradas divergentes de lo que hay que hacer para impulsar ese crecimiento económico. Y sin lugar a duda, y yo creo que esto es sustancial y es algo que, de nuevo, vuelvo a las discusiones que se dan internacionalmente, certeza jurídica, o sea, cómo logramos transmitir marco regulatorio que le dé estabilidad a quienes invierten en Chile, sean nacionales o extranjeros, y que puedan efectivamente hacer un presupuestar, digamos, una inversión y una rentabilidad acorde al riesgo que se asume bajo un marco, como te digo, de certeza jurídica necesaria para apostar por Chile. En todos estos temas, evidentemente, en la conversación público-privada es clave la confianza, como la vida misma, digamos. ¿Hay confianza? ¿Se ha formado la confianza con el gobierno del presidente Boric o ha sido un camino complejo? ¿Cuál es la mirada que tienen desde el empresariado que representa la CPC, la administración Boric, a propósito de esta última cuenta pública, pero principalmente de los últimos meses que va a generar, digamos, este gobierno? A ver, yo creo que confianza después de periodos complejos, como fue el estallido a los borradores constitucionales, Ujú. que pusieron en duda muchos de los pilares que han permitido el desarrollo de un modelo económico que le ha dado progreso y crecimiento al país. No es una novedad que eso generó mucha incertidumbre, generó un riesgo evidente a esa certeza que se requieren, a esa confianza en que aquí se respetan las reglas del juego y que se respetan los derechos de propiedad, por ejemplo. Yo creo que esa confianza ha vuelto de alguna manera en el espíritu de la ciudadanía, de los inversionistas, del mundo empresarial. Pero sin lugar a dudas hay muchos desafíos todavía pendientes. O sea, pensar que solamente porque hemos superado esas discusiones más álgidas, ¿cierto?, en el contexto nacional, va a resolver los problemas, creo que sería demasiado optimista. Sabemos que tenemos mayores rigideces en el mercado laboral, que tenemos el sistema más engorroso de la OCDE en materia de permisos ambientales, que tenemos una situación tributaria que es poco competitiva, que tenemos un Estado que requiere modernización y agilización. La verdad es que son todos desafíos que están todavía pendientes y que, bueno, de cara a un año electoral, esperamos que en las discusiones de política pública, del diseño de buena Ujú. política pública para el crecimiento económico, estos sean abordados con seriedad y con la urgencia que ameritan. Ujú. Por último, y como un botón de muestra, digamos, hoy se entregó el IMASEC 2,5% en abril. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía, Susana, tenemos una economía que está excediendo las expectativas de crecimiento. ¿Está de acuerdo con esa frase, con esa mirada que tiene el ministro de Hacienda? No sé realmente a qué se refiere con exceder, yo diría que las estimaciones de mercado
estaban entre 2 y 2,8%, por lo tanto es un número que es positivo, muy alentado por la minería en este caso, porque la actividad no minera estuvo por debajo del Sí. 2%. Pero mira, yo creo que más que celebrar o no celebrar números puntuales, lo que hay que mirar es cuál es la proyección hacia adelante. Y está claro que si no hacemos las reformas que hay que hacer, las perspectivas de largo plazo, así lo dijo el comité de expertos del PIB tendencial, están por debajo del 2%. Llevamos una década a este ritmo y es evidente que es insuficiente para alcanzar los niveles de desarrollo a los que aspiramos, y a lo que les ofrecemos a las futuras generaciones como país donde quieran desarrollar sus actividades, sus negocios, sus profesiones, requiere un dinamismo mucho mayor. Por lo tanto, más allá de los datos puntuales, yo creo que 2,5 es una cifra positiva sin lugar a dudas, pero está lejos de ser una cifra que podamos considerar digamos, con entusiasmo, como que haya un punto de inflexión, y eso va a meritar cambios más profundos y reconocer, y eso es lo importante, que se necesitan reformas pro crecimiento, pro desarrollo económico. Solamente un último comentario, porque yo antes de estar en Francia estuve la semana pasada en España en una misión empresarial, estuvimos con la Comunidad de Madrid, estuvimos con el País Vasco, y la verdad es que uno escucha el discurso pro emprendimiento, pro empresa, cómo se han preocupado de desregular, de simplificar los sistemas, de bajar la carga tributaria y de generar un ambiente de negocio que ha redituado en un dinamismo muy por sobre el resto del país. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar mirando. Y sobre ese último punto, Susana, ¿están las garantías, se lo pregunto de esa manera, para pensar en una desregulación? Yo entiendo que no es flexibilizar y que aquí se haga lo que uno quiera, digamos, por parte de la empresa, por ejemplo, pero sí de bajar la presión en la regulación cuando la historia indica que la autorregulación es casi una utopía en ese sentido. Claro, yo hablaría de autorregulación. Acá lo que uno ve en países que, insisto, son áreas de protección de alternativas claras, donde las empresas tienen que cumplir, tienen que declararlo. Y por supuesto, si eso no se, después se prueba que fue incumplido, hay sanciones importantes al respecto. Pero eso es de alguna manera ir desvinculando el cumplimiento de esas exigencias de decisiones que muchas veces están teñidas por posiciones más bien ideológicas o políticas, más que de criterios objetivos. Y yo creo que es hacia allá donde tenemos que avanzar. Es en parte lo que se busca hacer con los permisos sectoriales cuando se dice, bueno, los permisos de más bajo riesgo, hagámoslos vía declaración jurada, hagamos vía aviso, donde la empresa se haga responsable, insisto, no de hacer lo que quiera, de hacer lo que la ley le obliga a hacer, pero sin tener que pasar por miles de autorizaciones de funcionarios que muchas veces no cumplen con los plazos debidos y empiezan a acumularse estos casos, retrasando proyectos de inversión que, ojo, no solo tiene un perjuicio para el inversionista, que tiene un costo de oportunidad de sus recursos, sino que también para el fisco, que deja de recaudar porque esos proyectos se retrasan. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, nuevamente muchas gracias por el tiempo y por esta conversación, Susana. Esté muy bien. Encantado, muchas gracias. Hasta luego, gracias.